miércoles, 8 de la mañana. Llegué puntual a la escuela de mi hijo. No olviden venir a la reunión de mañana, es obligatoria. Fue lo que la maestra me había dicho un día antes. Pues, ¿qué piensa esta maestra? ¿Cree que podemos disponer fácilmente del tiempo a la hora que ella diga? Si supiera lo importante que era la reunión que tenía a las 8:30. De ella dependía un buen negocio y tuve que cancelarla. Ahí estábamos todos, papás y mamás. La maestra empezó puntual, agradeció nuestra presencia y empezó a hablar. No recuerdo qué dijo. Mi mente divagaba pensando en cómo resolver ese negocio tan importante. Ya me imaginaba comprando esa nueva televisión con el dinero que recibiría. Juan Rodríguez, escuché a lo lejos. ¿No está el papá de Juan Rodríguez?, dijo la maestra. Sí, aquí estoy, contesté pasando al frente a recibir la boleta de calificaciones de mi hijo. Regresé a mi lugar y la vi de reojo. ¿Para esto vine? ¿Qué es esto? De inmediato pude ver que la boleta estaba llena de 6 y 7. Guardé las calificaciones inmediatamente. No quise saber nada más. La escondí para que ninguna otra persona viera las porquerías de calificaciones que había obtenido mi hijo. De regreso a casa aumentó más mi coraje a la vez que pensaba, pero si le doy todo, nada le falta. Ahora sí le va a ir muy mal. Llegué, entré a casa, azoté la puerta y grité, «Ven para acá, Juan». Juan estaba en el patio y corrió a abrazarme. «Papá». «¿Qué papá ni qué nada?» Lo retiré de mí y jalándole de una oreja le dije, «No podrás salir para nada. Hoy te quedas sin comer ni cenar. Nada de televisión. Me entregas tu celular. Tienes prohibido salir de la casa en una semana y te me vas a tu cuarto». Terminé. Juanito se fue llorando. Su cara estaba roja y su boca temblaba. Mi esposa no dijo nada. Solo movió la cabeza negativamente y se metió a la cocina. Cuando me fui a acostar, ya más tranquilo, mi esposa se acercó y entregándome la boleta de calificaciones de Juan que había dejado dentro de mi saco, me dijo, «Léela despacio y después tomas una decisión». Al leerla, vi que la boleta de calificaciones decía, «Boleta de calificaciones. Calificando a papá. Por el tiempo que tu papá te dedica a conversar contigo antes de dormir. 6. Por el tiempo que tu papá te dedica para jugar contigo. 6. Por el tiempo que tu papá te dedica para ayudarte en tus tareas. 6. Por el tiempo que tu papá te dedica saliendo de paseo con la familia. 7. Por el tiempo que tu papá te dedica en contarte un cuento antes de dormir. 6. Por el tiempo que tu papá te dedica en abrazarte y besarte. 6. Por el tiempo que tu papá te dedica para ver televisión contigo. 7. Por el tiempo que tu papá te dedica para escuchar tus dudas o problemas. 6. Por el tiempo que tu papá te dedica para enseñarte cosas nuevas. 7. Calificación promedio 6.22. Los hijos habían calificado a sus padres y el mío me había puesto 6 y 7. Sinceramente creo que no me merecía ni eso. Me levanté y corrí a la recámara de mi hijo.
Lo abracé y lloré. Me hubiera gustado poder regresar el tiempo, pero eso era imposible. Juanito abrió sus ojos. Aún estaban hinchados por las lágrimas. Me sonrió, me abrazó y me dijo: "Te quiero, papito". Cerró sus ojos y se durmió. Esta historia nos confronta con una realidad a menudo olvidada: la importancia de nuestra presencia activa y amorosa en la vida de nuestros hijos. La conclusión nos insta a reflexionar sobre nuestras prioridades y el impacto que tienen en el desarrollo emocional y psicológico de los más pequeños. Es una historia para repensar cómo distribuimos nuestro tiempo, a valorar cada momento compartido, a reconocer que el éxito de nuestros hijos no se mide únicamente por sus logros académicos o profesionales, sino también por la calidad de la relación que mantenemos con ellos. Nos habla acerca de que cada día es una nueva oportunidad para fortalecer esos vínculos, para ser un refugio seguro y una fuente de amor y guía. En el torbellino de nuestras ocupaciones y preocupaciones, debemos tener el espacio para lo que verdaderamente importa: el bienestar emocional de nuestros hijos, que se nutre comprensión y afecto. Esta historia es un espejo en el que podemos vernos reflejados, una oportunidad para evaluar nuestro rol como padres y mejorar. Despertemos, papás. Aprendamos a darle el valor adecuado a aquello que es importante en la relación con nuestros hijos, ya que en gran parte de ella depende el triunfo o fracaso en sus vidas. ¿Te has puesto a pensar qué calificaciones te darían hoy tus hijos? Esmérate, tú también, por sacar buenas calificaciones. Deuteronomio 6, 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes.